por favor. También para las preguntas. Hola a todos, bienvenidos a una clase más para la preparación al concurso de ascenso de grado Suite D. Esta prueba la aplica el IFES y por ende hoy vamos a continuar con nuestra preparación. ¿Cierto? Continuamos con Constitución Política de Colombia. Hoy voy a comenzar a hacer unos dibujos para tratar de afianzar el conocimiento que tratamos en la clase anterior. ¿Ok? Bien, no sin antes, por favor, no se olviden siempre de dar gracias a Dios por la vida, la salud y porque nos permite reunirnos acá en este espacio virtual. Nos protege aquí, que no salga ningún servicio, algún problema, nada. Estamos protegidos aquí, ¿vale? Bien, felicitarlos a todos por su comportamiento. Bien, voy a tratar de hacer un dibujo o estilo de flujogramas, mapa mental, que ustedes puedan tratar de captar de otra forma el conocimiento brindado, ¿ok? Entonces, voy a empezar con una explicación necesaria. Primero, las diferencias entre la actual Constitución Política de Colombia, que está en vigencia, que es la de 1991, con la anterior Constitución Política, la de 1886. Entonces, se dice que esa Constitución era una Constitución que conservadora, es decir, azul. En esa Constitución había una sola iglesia, que era la católica, ¿cierto? Que esta Constitución de 1886 era muy conservadora y todo era lo que manifestara el Estado. Lo que manifestara el Estado. En ese sentido, en la anterior Constitución podemos decir que el pueblo se debe o se debía al Estado colombiano en la anterior. Con la séptima papeleta, la creación de la nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente, sale la Constitución de 1991, que es una Constitución como roja, es decir, ampliamente liberal, muchas libertades. Entonces, si la anterior era conservadora y el pueblo se debía al Estado, en la actual deja de ser conservadora, familiar, y pasa a ser un poquito más de libertades, liberal. Entonces, en la Constitución Azul, en la anterior, el pueblo se debía al Estado, ahora en la roja es el Estado que debe arrodillarse al pueblo. Por eso ustedes escuchan en todas las alocuciones presidenciales al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, que manifiesta el poder de la soberanía radica en el pueblo. El pueblo me eligió a mí 11 millones de votos. Por eso, porque es que en la Constitución Azul, la anterior, era el Estado que mandaba. Decía, se hace así y punto. En la actual no. El pueblo es el que decide ahora y el Estado se debe al pueblo. En ese sentido, podemos armar entonces una figurilla. En ese sentido, vamos a comenzar a armar la figurilla que nos permita ir entendiendo con conceptos básicos, unas líneas, algún tipo de mnemotecnia, ¿ok? Entonces, en esta clase comenzamos a armar nuestra figurita.
Lo primero, dicho lo siguiente, que hay que revisar. Que hay que revisar. Ya. ¿A ustedes qué se les ocurre que tenemos que tratar aquí? ¿Ustedes qué se les puede ocurrir? ¿Qué sigue después de hablar de este concepto? A ver. ¿Qué colocaríamos acá en este cuadro azul? Vamos a colocar verde. ¿Qué podemos colocar ahí? Vamos a ver. ¿Qué colocamos? Mecanismos de participación. Ok, muy bien. Constitución política. Colocamos Estado. Tenemos que hablar de Estado. Primero tenemos que hablar de Estado, ¿ok? El Estado, el pueblo se debe al Estado, el Estado al pueblo, pero ¿qué es Estado? Para entender Estado, yo lo pondría de la siguiente manera. Bueno, a ver, voy a armarlo acá, para darme el espacio, y yo pondría, por ejemplo, aquí 3 líneas. De un Estado, ¿qué podría yo comenzar a escribir? Lo primero. El territorio. Exactamente. Muy bien. Ya van entendiendo hacia dónde voy. Lo segundo que podría poner acá sería... Persona. La población. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál sigue? Soberanía. Muy bien. La soberanía. La población. Soberano. Muy bien. El poder soberano radica en el pueblo. ¿Qué significa el poder soberano radica en el pueblo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el Estado depende del pueblo. Bien. Bien. Tenemos entonces que conocer qué es Estado. Y para conocer qué es un Estado, yo podría hablar de 3 líneas importantes. Entonces, para hablar de Estado, trabajemos 3 elementos. Primero, la población. Yo, tú, él, ella, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, volvemos a Oliveiro Amado, Layer Salcedo, Cruz Vega, Elkin Arroyo, Carlos Becerra. Esa es la población. Diana Rojas. Esa es la población. Yo tuve. Y nosotros ya tenemos la dignidad humana, estamos vivos, pero entonces necesitamos un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra son los límites que vamos a decir donde van a vivir esas personas, que lo hemos llamado el Estado colombiano, es decir, el territorio es Colombia, y creamos unos límites con nuestros vecinos. Entonces, Colombia limita con Venezuela. Entonces, hey, esta es la casa de nosotros y aquí está el territorio. ¿Ok? Entonces está la dignidad humana, la población, el ser humano, se reúne y decide que en cierta cantidad de límite de tierra van a convivir. Como en toda casa, la población entra a un territorio, es decir, a una casa. ¿Será que ustedes pueden llegar a cualquier hora de su casa cuando eran niños y podrían llegar a las 11, 12 de la noche sin dar un previo aviso a los papás? ¿Será que ustedes podrían decir, hoy no voy al colegio? Papi, hoy no voy al colegio. ¿Eso se podía cuando ustedes eran niños? Les pregunto. No. Podrían llegar a cualquier hora, no ir al colegio cuando quisieran, comer o no comer, si querían o no, cepillarse o no cepillarse los dientes, ¿cierto? ¿Se podía o no se podía?
no se podía, el jefe del Estado se ponía guapo. No, Entonces, la población entra, tú y yo, ellos, entramos a una casa, es decir, al territorio, Colombia, y entre población y territorio hemos creado normas, unas normas jurídicas. Se me cepilla 3 veces al día, me va al colegio, me debe hacer las tareas, sale a jugar 5 p.m. y a las 7 p.m. ya, aquí de regreso. Si llega después de esa hora, bueno, ahora no sé cómo será, pero en mi época me cerraban la puerta y no me dejaban entrar. Tocaba irme para donde una tía, un tío que me abriera y dormir allá. Pero eso me dio mucha disciplina. Pero entonces a lo que voy es que se crea un contrato, un reglamento entre la población que va a vivir dentro del territorio, ¿cierto? Ese contrato manifiesta que hay que elegir una persona que nos represente. Todos los que estamos presentes aquí dentro de la casa, vamos a elegir a una persona que nos represente, sea un líder, nos administre el recurso, ¿cierto? Nosotros acá también vamos a elegir a alguien que administre la justicia, también a elegir a alguien que cree las normas, ¿cierto? Vamos a alguien que haga el control de la planilla de asistencia de las personas que vivimos en este territorio. ¿Cuántas personas hay? O sea, démosle un número de cédula y comenzamos a crear un montón de cargos y a organizarnos políticamente y organizarnos jurídicamente. Ese reglamento que crea la población, territorio, ¿cómo se llamaría? En la actualidad, ¿cómo se llama? Ese reglamento, ese contrato, Constitución política, profe. es decir, la Constitución política. entonces creamos la constitución política. Bien, ahí comenzamos todos unidos a organizarnos políticamente y jurídicamente. Hay un contrato. Norma de norma, el reglamento que hemos creado acá. Hay un tercer elemento, soberanía. El poder soberano radica en el pueblo. Ya les voy a explicar, según mi propio concepto, qué significa. Si estamos todos acá y todos votan por mí, marquen 2. Todos votan por mí para que sea el profesor de la clase. Yo seré su representante ante otros academias que también dan pre-IFES. Yo seré su representante, ¿ok? Todos me han elegido. En el caso del Estado, es decir, la población está dentro de un territorio y nos hemos organizado ya política y jurídicamente, ya nos estamos organizando, creamos el contrato, es decir, creamos la constitución y hemos elegido a que alguien nos gobierne, ¿cierto? Así lo hemos pactado. Es decir, presidente. El poder soberano radica en el pueblo. Ese presidente es el que va a representar al Estado colombiano ante la comunidad internacional. Para que no nos invadan, ese señor debe ser reconocido por la comunidad internacional para que pueda sobrevivir el Estado colombiano y nadie entra al territorio y afecta a la población. Entonces, el poder soberano radica en el pueblo. ¿Quién elige al presidente? La población. El pueblo. El pueblo. Por eso que le dicen, traten de ver ese tipo de alocuciones presidenciales. El poder soberano radica en el pueblo. Eso es lo que quiere decirle Petro, es que a él lo eligieron 11 millones de personas en Colombia y él fue elegido para representarnos en la soberanía. Y como Maduro le dijo, sí, bien, presidente, bien, felicitaciones.
¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Biden. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó y dijo, Biden. Bien, Pedro, presidente, bien. Comenzó la totalidad de los estados a reconocer al presidente Petro. Ahí tenemos asegurado la soberanía. Por eso es que el poder soberano radica en el pueblo, porque el pueblo es quien elige al presidente. Dentro de un territorio, ahí está la población. Vale. Cosa diferente, y el ejemplo claro es Israel. Para hablar de la soberanía, tenemos que hablar de Israel. ¿Quién me dice por qué tenemos que hablar de Israel? ¿Por qué puedo hablar de Israel en este ejemplo de soberanía? Porque allá el que manda es el Estado, profe. Sí, en la actualidad, Israel está en una guerra. ¿Por qué? ¿A fin de qué o qué? ¿Territorio? Peleando por territorio. Por su territorio. Muy bien. ¿Qué es lo que pide Israel a los diferentes estados? Ser reconocido. No, Israel ya es reconocido como estado. Es lo contrario, que no Tierras. que no reconozcan ¿a quién? La soberanía, ¿no? Sí, Israel pide que no reconozcan como estado La franja la acá. franja de Gaza, es decir, a Palestina, ¿cierto? Si no estoy mal. Palestina es el estado que se quiere abrir de Israel, porque Israel dice que esa tierra es de ellos, ¿cierto? Y se le pide al resto de la comunidad que no reconozcan a Palestina como Estado. Y allá están, en una guerra. Eso significa soberanía. Entonces, hay unos estados, Irán, Irak, que todo lo que tiene que ver esa parte que creen en la parte musulmana, en otras cosas que son muy terroristas, muy apoyan a quién, a Palestina, ¿cierto? Pero entonces, si ustedes revisan el máximo protector de Israel, ¿quién es? Estados Unidos. Y así la cantidad de estados protegen a Israel o reconocen a Israel como estado. En la actualidad, yo les pregunto, Colombia, el gobierno actual, sí o no, por el chat puede ser o por los micrófonos. Teniendo en cuenta la guerra de Israel-Palestina, el Estado colombiano en la actualidad reconoce a Palestina como Estado, ¿sí o no? El presidente dijo que sí. Sí. Sí, profe. ¿Qué pasó? Que el presidente Petro decidió reconocer a Palestina como Estado. Gobierno Duque no, gobierno Santos no, Uribe no, y así. Petro dijo, reconozco. Eso es soberanía. Si logran entender, el poder soberano radica en el pueblo, porque Petro ha reconocido. ¿Y quién nombró a Petro? El pueblo que vive dentro del Estado del territorio colombiano. Eso es soberanía, el poder soberano. Y así funciona el Estado. Entonces, cuando está la población y el territorio, hemos creado un contrato político y jurídico y comenzamos a crear las ramas del poder público, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, y hemos armado un reglamento jurídico. Y la soberanía fue lo que les acabé de explicar. Eso es Estado. No quiere decir que Petro, por ser el jefe de Estado,
sea quien cree las leyes o administre las leyes, no. Para eso hay un Estado que está conformado como las ramas del poder público, los entes de control, el Consejo Nacional Electoral, mecanismos de participación, mecanismos de protección de derechos fundamentales. ¿Claros hasta ahí? Ya saben qué es un Estado. Un Estado. Claro. Voy a continuar. ¿Alguna pregunta? No me hice entender. Fui muy rápido. Adelante, Rico. Mi sargento, cuando hablamos de Estado y nos referimos a población, territorio y soberanía, en el orden que se encuentra bien. Es de pronto la aclaración o la pregunta, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. Yo ayer lo expliqué al contrario, territorio, porque quería darles a entender un poquito más lo que es Estado. Entonces yo le decía, hay un territorio, las personas entran en el territorio, construyen una cerca y dicen, esto es mío, esto es Colombia. Y ese territorio lo ocupa una población y el resto de vecinos lo aceptan. Pero podemos hablar de primero población como vida, la dignidad humana, lo primero es la vida, luego buscamos el territorio, ingresamos al territorio, cercamos y el resto de países nos reconocen. Así, Samuel Rico. Gracias, mi sargento, sí, señor, muy amable. Bien. ¿Algo más? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, hablemos de lo rojo. Cuando voy a hablar de lo rojo, el color rojo, ¿de qué voy a hablar? Nueva La constitución. Constitución de 1991. Muy bien. Y entonces, cuando hablemos de la Constitución Política de 1991, ¿qué es lo primero que se me debe ocurrir a mí? El color. Libertad. Los derechos. Que el Estado Una se constitución liberal. Estado social de derecho. Pueblo. mecanismo de participación. Muy bien, exactamente, muy bien. Profe, la transformación que se dio en la Constitución del 91, Muy todo bien. lo que tiene que ver con la participación ciudadana, Sí. la tutela, que fue uno de los mecanismos pues, más importantes que pudo La establecer tutela, para ¿qué es? La tutela es un mecanismo De protección. de protección de los derechos. Entonces, pues es uno de esos mecanismos los cuales pues no existía en la Constitución del 86. Entonces, eso me imagino que es un gran avance. Muy bien, me alegra escuchar eso. Listo, muy bien. Entonces, vamos a hablar en la actualidad. ¡Wow! Entremos a la Constitución del 91. Ya sabemos que es un Estado. Más adelante, cuando apliquemos lectura, pues revisemos cómo está conformado el Estado colombiano, que son los artículos más abajo. El rama ejecutiva, legislativa, judicial, la Contraloría, Procuraduría, la Fuerza Pública. Después lo revisamos, pero ya tengo los tres elementos básicos, importantes para entender qué es un Estado. Luego, para hablar del 91, Estado Social de Derecho. Estado Social de Derecho. Cuando hablo de Estado Social de Derecho, lo primero que yo podría hablar, ¿qué sería? Libertades. Igualdad. Igualdad. Y ayer hablaba con una compañerita. Cuando hablaba de igualdad, yo podría hablar de la mnemotecnia que me hable de la equidad en la policía. Es decir, aumento de sueldo para el nivel ejecutivo. ¿Sí? Punto y coma, aumento de sueldo
nivel ejecutivo. Ojalá se dé. No sé si con la salida del ministro de Hacienda se continúe, pero ojalá se dé. Listo. Entonces, Estado Social de Derecho, igualdad. ¿Cómo peleo la igualdad o cómo me acuerdo? Y recuerden que quieren igualar todas las prestaciones que tienen los señores oficiales con el nivel ejecutivo. Estado Social de Derecho, igualdad. Algo que me permita recordar algo de Estado Social de Derecho, igualdad. El artículo de la equidad, de la igualdad. Todos somos iguales. Los señores oficiales y el nivel ejecutivo van a recibir lo mismo. Pronto va a salir ese decreto. ¡Wow! ¿Entendieron el mensaje? Mnemotemia, Estado Social de Derecho, igualdad. El decreto que van a aumentar el sueldo de la policía para el nivel ejecutivo. ¿Cierto? Bien. ¿Qué fue lo otro innovador del Estado Social de Derecho? ¿Qué sería lo segundo, perdón? ¿Qué podría colocar? La participación ciudadana. Primero, Nada más de poder público. mecanismos de participación. de protección. Protección. Es decir, que vamos a hablar ahora de derechos fundamentales. ¿Como cuáles? Punto y coma. La vida. La tutela. Es un mecanismo muy utilizado, algo innovador, que trajo la Constitución del 91 y que utilizamos muchos para proteger o pedir que se restablezca un derecho fundamental, la tutela. Como la tutela, hay otros mecanismos que protegen los derechos fundamentales. La habeas corpus, habeas datas, en fin. Existen varios mecanismos de protección de derechos fundamentales. El principal, la tutela. Otro punto para entender, por fin, que ese Estado Social de Derecho, ya ustedes lo han manifestado. Ya varios compañeros lo han manifestado. ¿Cuál es? Mecanismos de participación. Y aquí hablamos del referendo, ¿cierto? El voto. Es decir, que ahora sí podemos hablar. Tenemos participación en el Estado. Tenemos la participación en el Estado. Anteriormente no estaba. Acá se amplió, antes era el voto, ahora el referendo, el plebiscito, la consulta popular nació de acá, del Estado Social de Derecho. La consulta popular. Mecanismo de protección. Entonces, el Estado es la población, la vida, decide convivir en un territorio, arman un reglamento, ya sea político y jurídico, eligen a una persona, nos representa, los demás estados lo reconocen y ya tenemos el Estado. Lo innovador de la Constitución del 91, Estado Social de Derecho, que básicamente podríamos resumirlo también en tres, que podría ser igualdad, los derechos fundamentales. Se crean unos mecanismos para proteger esos derechos. En especial hay un mecanismo muy bien creado que fue la tutela, que muchas entidades le tienen miedo. Y también se nos da una participación más activa, más amplia, como la consulta popular y el referéndum. Consulta popular. Y ahí comienzo yo a armar mi cuadrito de la Constitución política. ¿Ok? Listo. Hasta ahorita estamos entrando a esta parte.
Voy a pasar a la segunda parte de la clase. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Bien. Difícil. Bien. Difícil. O ya tienen más o menos organizado la idea. Diana Rojas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Aquí, bueno, pasaré a la siguiente etapa. Bien. Aquí en esta guía pueden ahora armar otro cuadrito. Aquí lo arman y vamos a hablar entonces ahora de los principios fundamentales. Ojo que ya estoy armando la guía, sino que aquí ya incluí cuadro azul y rojo, pero cuando mi propia guía, que se la quiero enviar a ustedes, lo tengo de la siguiente forma. Por ejemplo, yo tengo así igual Estado Social de Derecho, y tengo que, son del artículo 1, artículo, Profe, ¿no serían derechos? Porque es que son principios. principios fundamentales. Entonces yo tengo ahora principios fundamentales, del 1 al 10, y comienzo a armar mi figura de la Constitución. Después hablamos de los derechos. Profe, eso no sería como lo básico para la convivencia de la Sí, nación. exacto. Dentro de los principios pues, de la Constitución. Sí, vamos a ver ahora mismo lo que es el artículo número 1, sino que les estoy armando la guía como yo me la memorizo para estudiar la Constitución política. Le estoy organizando las ideas. Vale, entonces, luego sigue los derechos fundamentales, que son de primera generación, dicen algunos por ahí, que son del 11 al 41. Y yo podría irlo estudiando, que es un estado de derecho, ¿cierto? Los principios, entonces hoy me leo los principios, luego me leo los derechos fundamentales, ¿cierto? Pues siguen, ¿cuál sigue? Derechos sociales, económicos y culturales. Sociales, ¿qué más? Económicos y ¿cuál más? Culturales. Y culturales. Social, económico y cultural. Muy bien. Ojo que yo estoy trabajando en mi mente, estoy creando todo esto con la mente y no con ayudas como tal. Y ahí comenzamos a hablar del 41, del 41 al 77. No del 42. Muy bien. No, lo hice para ver si estaban atentos, ¿no? Para ver si estaban atentos. ¿Sí me creen, no? Y voy armando la guía. Voy armando mi guía. Vamos a colocar derecho más suavecito. Listo. Hasta aquí lo voy a acompañar, ¿ok? Para entrar ahora sí al tema de la clase de hoy. No, pues ya no estábamos en la clase. Bueno.
Y así yo me he venido practicando mi constitución. Una guía, ¿cierto? Hasta el 78, 72, 82. 78, 82. 8. Y listo, miren que ya comienzo como a darle la vueltica a esto, ¿no? Ya comienzo a darle la vueltica. Ya. Profe, pero esos serían los derechos colectivos y el ambiente. Sí, sí, muy bien. Lo podemos subir por acá. Y aquí serían los derechos, ¿qué? Colectivos y Colectivos del de ambiente. ambiente. ¿Cierto? Listo. Fíjense que ya hay como una guía que yo no he visto en Colombia, la verdad. Me alegra que ustedes lo estén recibiendo. Me alegra de verdad. Y ya van comenzando a trabajar el Estado Social de Derecho. Y venimos hablando de esta parte. Acá. ¿Cierto? Colorcito por acá más claro para que distinguirlo. Listo. Bien, entonces entremos ahora sí al conocimiento, a la letra de la Constitución. Es decir, vamos a trabajar ahora los principios fundamentales. Para hablar de los principios fundamentales, yo quisiera que alguien acá de los presentes, voy a ampliar aquí para que puedan ayudarlos a leer, me lea el artículo número 1. Vamos a ver cómo nos va. Quiero que me ayuden con el artículo número 1. Ojo, Lady Quiroga, vas a leer. Y luego me digas ciertas cosas. Pero ten en cuenta, cuando estés leyendo, hay conceptos que ya he explicado. 1, Estado Social de Derecho. Y acuérdate de lo que hablé sobre eso. Adelante, Lady, y lee el artículo número 1. Lady Quiroga. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, en autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Lady Quiroga, cuando alcanzaste a leer pluralista, defínemelo. ¿Qué quiere decir eso? Sin ayuda de Google, por favor. Oh, dime, profe, la verdad no. Me cortó. Ok. No es regañar en clase, no es que quiero hacerte armar a Lady, no. Quiero enseñarles la forma con la que yo creo que deben de hacer la comprensión lectora. Por ejemplo, aquí, Colombia es un Estado social de derecho. Acá en la coma ya yo tengo que tener claro qué significa eso. Colombia es un Estado social de derecho. Aquí. 3 rayitas. ¿Cuál es lo primero? Estado. Liberal. Igual, Colombia Igualdad. es un Estado social de derecho. Estado social de derecho. Segundo, La tutela. la tutela. Muy bien. O sea, mecanismos de protección.
igual, ejemplo, tutela. El tercero, participación. mecanismo Participación. de participación ciudadana. Igual, referéndum. Referéndum. Es decir, que yo al leer el artículo número 1, que le es manifestado que hey, léanme la Constitución Política de Colombia, léanla. Hoy solamente vamos a hablar del artículo 1 y puedo demorarme 2, 3 horas explicando cada coma. ¿Quieren que les explique cada coma? Ya empecé con Colombia es un Estado social de derecho y usted ya sabe de qué va a hablar. Ah, sí, igualdad, protección de los derechos fundamentales. Ah, que la ciudadanía participe dentro del Estado. Recuerden que cuando hablamos de la Constitución, lo primero es Estado. Ah, Estado social de derecho, igualdad, protección de los derechos fundamentales y participación ciudadana. Facilito. Bien, ahora sí, entonces, Colombia es un Estado social de derecho, coma, organizado en forma de república unitaria. ¿Eso qué es? Por eso es que no comprendemos los textos. Es decir, mi método especializado es ir entendiendo cada parte, cada coma, para luego comprender lo global. Leo lo local, una frase, coma, segunda frase, coma, son elementos locales, una palabra es un elemento local de un texto, pero cuando lo amarro dentro, o lo uno dentro, o lo agrupo dentro de un párrafo, ya cada palabra que es local pasa a ser global, pero yo debo ir entendiendo o comprendiendo cada frase. En este sentido, Colombia es un Estado social de derecho, coma, organizado de forma de república unitaria. No sé qué es. Que es descentralizada, que tiene una autonomía en sus entidades territoriales. Debo ir entendiendo eso al momento que voy haciendo lectura. Democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. ¿Ok? Listo. Para poder entender esto, obviamente, me toca traer un cuadro. Y es acá donde hacemos como una especie de un cuadro comparativo para ir entendiendo esta situación. Voy a proyectarlo para que puedan verlo un poquito más, porque es extenso. Entonces, voy a proyectarlo. Listo. Para que mejore Listo, me avisa cuando ya tengan el cuadro. Ya, bro. Bien. Entonces, fíjense que en el lado izquierdo de la pantalla tengo el artículo número 1, ¿cierto? Y del lado derecho de su pantalla, acá,
lo que podríamos concluir de cada coma del artículo 1. ¿Ok? Bueno, entonces, en otras palabras, artículo número 1. Fíjense, Colombia es un Estado social de derecho, de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, con respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas, la prevalencia del interés general. Ese es el artículo número 1. Ahora pasemos a conceptos básicos de Estado social de derecho. Dice, implica que el Estado colombiano, en su organización y funcionamiento, se orienta a buscar la solución a los requerimientos sociales de la población. ¿Se acuerdan? Estado, población, territorio, soberanía. A los requerimientos sociales de la población, lo cual se hace en el marco de un conjunto de normas. Esto es, el Estado, por eso les decía, deben conocer qué es un Estado, para que vayan asociando términos. Yo no puedo leer y pasar derecho a Estado, y usted me diga, Estado es igual a país. Porque eso no es así. Estado no es igual a país. Parecen ser amigos y todos, primos, hermanos, pero no. Pero ustedes son de JLS y saben, por lo menos, 3 elementos fundamentales del Estado. Entonces, lo cual se hace en el marco de un conjunto de normas, ya les di el ejemplo. Esto es, el Estado en su actuar se rige por el derecho. De la participación. Bien. ¿Qué es República Unitaria? Colombia está organizada como un Estado unitario. ¿Se acuerdan que yo les dije papá, la mamá, el horario? Ese reglamento ha manifestado que somos un Estado unitario. ¿Qué significa? Centralizado por el poder político. Centralizado por el poder político. Votado. Pero con un traslado de competencias, es decir, facultad para decidir y recursos de un nivel superior a uno inferior. Por ejemplo, en el Congreso en la actualidad están que aprueban una ley de las regalías, es decir, todas esas regalías que toma el Estado, lo administraban desde acá. Ahora, con esa ley, van a entregarle las regalías a un nivel inferior, es decir, cada municipio puede manejar recursos de las regalías, ¿cierto? Entonces, unitario porque tenemos centralizado el poder, pero que hay un recurso de traslado de esas competencias, facultad para decidir, ¿cierto? Y que hay recursos del Estado que van bajando hacia, por ejemplo, país, gobernación, municipio. O sea, el recurso viene centralizado y va bajando hacia el municipio. Bien, una que somos centralizados en el poder público, descentralizada de que se le da autonomía a esos departamentos, distritos, municipios, ¿cierto? Se les envía recursos y ellos pueden, ya tienen la autonomía. ¿Para qué? Para administrar sus recursos. Es ahí donde hablamos de las autonomías de las entidades territoriales. Es decir, ya hemos acordado que tenemos centralizado el poder, de que se le da un traslado de competencias, facultad para decidir dónde, a los departamentos y municipios, y que hay un recurso de un nivel superior y va bajando hasta el nivel inferior, ¿cierto? Entonces, se le da una autonomía y dicen, bueno, los departamentos,
Por ejemplo, el distrito de Cartagena, el distrito de Barranquilla, el distrito de Buenaventura, los municipios de Santa Marta, Tunja, ¿cierto? Los departamentos, distritos y municipios que conforman el Estado. ¿Se acuerdan que les mencioné que la población decide cómo se va a conformar, tanto política como jurídicamente? En la política hemos decidido que estamos creados por ¿cuántos departamentos? 32 departamentos. Hay varios distritos y debe haber más de 1.200 municipios en la actualidad en Colombia. Esa es la conformación política del Estado colombiano. Y jurídicamente toda la normatividad, la famosa pirámide de Kelsen, donde dicen que primero la ley, norma de norma, es la Constitución y armamos el reglamento. Después vienen las leyes estatutarias, ordinarias, en fin, un ordenamiento jurídico. Listo. Una autonomía de quienes, de los departamentos, distritos, municipios, que conforman el Estado a escala territorial. En el marco de la Constitución y las leyes, tienen capacidad de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, establecer los tributos, es decir, puede elegir esos departamentos, pueden decidir cómo gobernarse, es decir, eligen un gobernador, eligen un alcalde. Y ahí ustedes ven que tienen unos impuestos departamentales, unos impuestos municipales, ¿de acuerdo? Que cobran el impuesto vehicular, el impuesto que toca pagar el departamental vehicular y el impuesto municipal también. Aquellos que tenemos vehículos, tenemos que pagar esa cantidad. Es decir, ellos establecen esa autonomía, tenemos para la capacidad que nos gobiernen, para crear tributos, administrar los recursos necesarios para cumplir sus funciones, crear las diferentes oficinas de las alcaldías, implementar los proyectos y programas y demás. Eso significa autonomía de las entidades territoriales. Luego, que es democrática, esta sí, ya Estado Social de Derecho, ¿cierto? Colombia es un Estado cuya soberanía reside en el pueblo, por lo cual es una democracia. Asimismo, el país promueve la participación de la ciudadanía, es decir, participativa, elegir y ser elegido. Y pluralista, ley de Quiroga, significa de que acá podemos participar. Participativa, elegir, derecho a elegir y ser elegido. Y pluralista, sin discriminación alguna, es decir, por su cultura, etnia, raza, no. Todos tenemos que participar en democracia y tenemos el derecho de elegir y ser elegido. Y pluralista es sin discriminación alguna. Es decir, no por el color de la raza o su cultura indígena, por ejemplo, no tienen derecho en el Estado colombiano. Ya hemos hablado de estos elementos, 1, 2, 3, 4. Esos elementos tienen unos fundamentos. Primero, el respeto de la dignidad humana, primer derecho fundamental. Ojo que estamos hablando de los principios de la Constitución. Los principios, lo primero de lo primero, me dice que se debe respetar la dignidad humana. Por eso, cuando entran en los derechos, la vida, primer derecho fundamental. Cuando hablamos de esta parte, hablamos del reconocimiento del valor del ser humano y que se predica con el respeto de la familia, las diversas culturas, las condiciones de trabajo y la vivienda. ¿Ok? Reconocer la dignidad humana. El otro fundamento es el trabajo. Reconocimiento de la actividad humana, libre y lícita. Libre y lícita, es decir, legal.
que una persona desarrolla en forma independiente o asalariada para satisfacer necesidades de diferentes naturalezas. Luego viene la solidaridad de las personas, el reconocimiento de la obligación de toda persona de contribuir al bienestar de los otros seres humanos, en especial de los más necesitados. Eso es la solidaridad de las personas. Reconocimiento de la obligación de toda persona de contribuir al bienestar de los demás, en especial de los más necesitados. Y por último, la prevalencia del interés general. Es decir, sí, yo tengo la vida, y no porque yo lo quiera, y mi vida es así, yo debo afectar a las otras 99 personas porque prevalece mi vida. Prevalece el interés general de las 100 personas, todos somos iguales y todos prevalecemos. Así, hay un interés general, prevalece más el general que el particular. ¿Ok? Hola, querida abuela. Hola, querida abuela. Bien. Dicho esto, yo quiero que ustedes, por favor, me lean nuevamente el artículo 1 y Ana Roja, que también levantó la mano. Ahora sí, apliquen la metodología entre comas y van recordando lo que les acabé de mencionar. Por favor, Diana, léeme el artículo número 1. Profe, buenas noches. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Les pregunto, ¿se entiende un poco mejor luego de la explicación? Sí, profe. ¿Logran entender Sí, el profe. artículo número 1? Vamos a leerlo. Colombia es un Estado social de derecho, organizado de forma de república unitaria, centrado en los bogotanos allá, descentralizada, que hay departamentos, municipios, que tienen una autonomía de sus entidades territoriales, forma de gobernarse, de que somos democráticos, participativa, es decir, elegir y ser elegido, y pluralista, es decir, sin discriminación alguna, fundada en el respeto de la dignidad humana, la vida principal, y que necesitamos un trabajo para vivir, ya sea independiente o asalariado, pero que también hay una solidaridad de las personas, y en especial que nosotros tenemos la obligación de servir a los más necesitados. Lo dice el artículo número 1 de la Constitución, y que prevalece el interés general sobre el particular. Miren qué tan fácil se hace leer el artículo número 1. ¡Ay, el artículo número 1! ¡Wow! Le quiero preguntar, me hice entender, van poco a poco mejorando lo que es la Constitución, van bien. Ok. Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Sí, Sí, quiero entender. profe. Repito toda la clase, no entendieron nada. La repito toda. O renuncio a JLS. Digo, profe, renuncio porque no se hizo entender bien. Bien. Listo. Como no todo es premio,
no todo es explicación, saquen una hoja, 5 preguntas tipo I. Una hoja tipo IFES, perdón, una hoja, 5 preguntas tipo IFES. Internamente cada quien lo va a responder ahí. Usted que está viendo la clase grabada, internamente saque una hoja, marque 1, 2, 3, 4, 5, coloque su nombre y su nuevo grado, su intendente Pedro Rada, su intendente Denirel Villegas, su intendente Steven Pacheco. Marque la hoja rápido. Coloque 5 números de forma vertical. Profe, ¿por qué siempre vertical? Porque así viene en la hoja de respuestas. Forma vertical y horizontal está la A, la B, la C y la D. Les estoy enseñando mnemotecnia. Su mano desde hace tiempo ya viene practicando la hoja de respuestas y ustedes no sabían. Profe, usted porque siempre dice, marquen la hoja de forma vertical. Por eso, trabajando la mente. Ya no estoy escondiendo secretos. Ya me estoy desenvolviendo y diciéndole el porqué de las cosas. Déjense orientar, por favor. Pero como no voy a hablar más, pregunta número 1. Marcan ustedes en su hojita la letra que es conveniente y les quedan 50 segundos para esta pregunta. Les quedan 50 segundos para esta pregunta. Profe, yo no veo la pantalla. O sea, yo no veo que esté compartiendo. Sí, está compartiendo. De pronto Profe, una falla tampoco de está viendo. internet curso. Bueno, él la quitó. Les quedan Ahora ya nuevamente, sale, profe. Profe, ya la quitó. les queda nuevamente 50 segundos. Ahí se está viendo, se está viendo. Les queda nuevamente 50 segundos. Bueno, bueno. No es rapidito porque les dije que el curso se iba a poner buenísimo, ¿ok? Pregunta número 2. Pregunta número 2. Les quedan 50 segundos. Vamos, tío. El otro mes viene el profesor Johnny, tío, a explicarle lo literal, lo diferencial y lo intertextual, coño. Él hablas como un español, tío. Hostias. Bueno, ahora, les quedan 30 segundos de esta noche. 30 segundos. Para.
Listo. Listos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. 2 minutos para esta pregunta. 2 minutos. Profe, buenas noches. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Profe, una pregunta, ¿qué número es esa la pregunta? Ok, vamos por pregunta 1. Pregunta Esa es la 3. 2. La tercera. Pregunta 3 es esta. Y ahora vamos a pasar a la pregunta 4. Listo, pregunta 4. La pregunta 4. Vamos con la pregunta 5.
Pregunta 5. Listo. Entonces, pasamos a realizar entonces cuáles serían las opciones de respuesta. ¿Ok? Listo. Ahora sí, ustedes mismos, ¿cuál es la respuesta de la primera? La C. La C, profe. La C, profe. ¿Todos de acuerdo? O... La C, profe. La C porque no me la sé. No me la sé. Muy bien. Elkin, gracias, Elkin. Siempre me aplicas que quieres compartir tu pantalla. Entonces, la primera es La C, profe, la C. Profe, qué pena, sino que es que estoy para poder responder la pregunta y entonces, como estoy en el teléfono, no puedo obturarla bien. Qué pena, usted disculpe. la C. La C. Listo. ¿La segunda cuál es? La B. La segunda. La B. La La segunda C. cuál es? ¿Cómo va a ser la B? Establecer la educación religiosa. La C. La C, profe. La C. La C, Azul. crear espacios para la participación y activación de la comunidad indígena en las decisiones que la afectan. La C. Muy bien. La C. La azul decía eso, la B, establecer la educación religiosa obligatoria en los colegios públicos, ser obligado. Ahora es rojo, liberal. Por ende, la respuesta es la C. La C. ¿Vale? Ahí en un principio yo pensé que era la A, pero miré bien la respuesta y hablaba sobre centralizadas. Epa, Por eso la descarté. epa. La B. ¿Cuál es? La B. La B. La B, profe. La B, profe. La B. Yo estaba evaluando lo explicado. Y así, Lo que nos explicó. y así viene en el hecho, le trae la pregunta, viene así la lectura, y ustedes se van a acordar de este loco, de un profesor animado, e impendiente, sube la voz, baja la voz, se van a acordar. En las preguntas del IFES viene muchas veces esta parte así, ¿ok?
¿La tercera cuál es? La C, profe. La A, profe. La A, profe. Seguro. Yo coloqué la A, profe. Ah, la A, Yo profesor. La A. también, profe. En una clase de ciencias sociales, un profesor explica que un estado se compone de 3 elementos. También la A. Y por eso era, me preocupa, porque ninguno ha acertado. Esa es la D, implementar las políticas públicas únicamente en los territorios de las comunidades indígenas. Sin embargo, algunos Pero estudiantes... esta no es la cuarta. Esta es la cuarta. Que estamos hablando de la cuarta pregunta, no la tercera, es la cuarta. Esta es la cuarta. La cuarta. Sin embargo, algunos estudiantes Esta es la cuarta. no están seguros de cómo se aplican estos conceptos en Colombia, particularmente en términos de la soberanía frente a los desafíos globales como el cambio climático y relaciones internacionales. ¿Cuáles de las siguientes acciones demuestra el ejercicio del poder soberano en el Estado colombiano? Yo puse la A, profe. Yo también, profe. Es la C, profe. Profe, yo puse la C. Carlos puso la C. De la dependencia económica de organizaciones internacionales. O sea, tenemos que depender de organizaciones internacionales para la economía. Grave. Esto no es soberanía. Las firmas de tratados internacionales que obligan a los países. No, es la B. La independencia como soberanos. La independencia nacional. Me quedó mal. Cachen esa. No todo no puede ser peor. Profe, que tiene que ver la minería con el cambio climático. ¿Cuál fue la tercera? Era la soberanía. Estamos hablando de la soberanía, no del resto de conceptos. La pregunta era muy clara. La tercera de la B. Y la última. La última. ¿La B? La B, profe. La B. Y con esto los dejo. Y Dios me los bendiga. Era C, C, B, B, B. 5 preguntas. Primera la C, segunda la C, tercera la B, cuarta la B y quinta la B. Entonces, mi Dios me los proteja. Espero que le haya